¿Qué es el salario mínimo? La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente. Este salario debe en esencia cubrir lo mínimo necesario para pagar una buena vida. Pero, ¿realmente el salario mínimo que tiene nuestro país cumple lo anterior mencionado? Actualmente el salario mínimo en territorio nacional es de 141 pesos mexicanos con 70 centavos. Y, después de varias evaluaciones, el grupo 1 de sexto semestre recabó esta información bajo el siguiente supuesto. Imaginemos una familia promedio, un padre de 43 años de edad, una madre de 43 años de edad y dos hijos, un niño de 14 años y otra niña de 7 años de edad, que están en la escuela con el grado correspondiente. ¿Qué aspectos debería cubrir el salario? Claramente y por sentido lógico, este debería cubrir los aspectos de salud, vivienda, canasta básica y vestido. Pero también debe cubrir los aspectos que van ascendientes en la pirámide de necesidades, donde ya no solo se trata lo biológico, sino también lo recreativo y aspectos de comodidades tales como lo son la educación, el transporte y el entretenimiento. El avance de la sociedad ha fijado más que solo lo indispensable, y esto abarca aquello que garantice la formación personal, y por lo tanto esto debe ser garantizado. Ahora, ¿cuál es el costo real de cada uno de los aspectos antes mencionados? En el aspecto de salud, debe ser considerado un botiquín que en teoría todos deberíamos de tener en casa para cubrir emergencias de grado menor, desde una gasa hasta ibuprofeno, lo cual podemos adquirir en una farmacia o supermercado con precios accesibles para todos. Además, estudios preventivos que se deben realizar de acuerdo a la edad de cada persona. Cotizando a diferentes precios, se determinó que se gasta en promedio para salud 15.09 pesos diarios, considerando que lo anterior es en forma anual y no hubiese ningún otro inconveniente. aspecto de vestido. Para la vestimenta se consideró lo básico, es decir, jeans, ropa interior, camiseta básica, entre otras. Sin embargo, hay 4 necesidades importantes a cubrir de acuerdo a las características de la familia, es decir, se necesita ropa para un niño adolescente, una niña, una mujer adulta y un hombre adulto. Por tanto, entre todo lo que consideramos también está lo que es el calzado y uniformes escolares, así como también ropa adecuada para un trabajo manual o incluso trajes o calzado para baño, entre otros de ese estilo, de tal modo que, analizando lo anterior, se llega a la conclusión de que la vestimenta tiene un impacto de 76.88 pesos y dicha cantidad corresponde a una proporción diaria. La canasta básica. Por definición es un conjunto de diversos alimentos, expresados en cantidades para satisfacer las necesidades energéticas de un hogar promedio. Estos pueden variar, pero basados en una lista de alimentos que elaboramos considerando distintos alimentos de los 3 grupos del plato del buen comer, así tendremos una comida completa y variada, además de complementar otros grupos de higiene, poniendo que se adquiere en un super promedio en un mercado, la canasta representa un total de 203.48 pesos diarios para poder adquirir lo necesario. Vivienda. En el aspecto de vivienda se considera todo lo que involucra a la misma, desde los servicios hasta su pago, ya sea por compra o por renta. Si consideramos comprar una casa de interés social que cubra las necesidades de la familia, es decir, un cuarto para cada hijo, puesto que son preadolescentes de diferente sexo que requieren su propio espacio, un cuarto para los padres y un espacio de estacionamiento, queda un total de 74.56 pesos diarios con un crédito de gobierno, ya sea Infonavit o Foviste. Pero con un crédito bancario, el costo por día es de 269.60 pesos. Ahora que si el hogar es rentado, se mantiene en 197.08 pesos diarios. Por cuestiones de conveniencia, consideramos un promedio obtenido de los 3 diferentes saldos,
que se calcula por 180.41 en promedio de pesos diarios. Educación. En educación vamos a considerar la escolaridad de la niña de 7 años que asiste a la primaria y el niño de 14 años que está en la secundaria. Los materiales y costos que nos dan 12.23 pesos por día y el cual se considera una educación en la escuela pública. Transporte. Bueno, pues claramente la familia se mueve por varias cuestiones, ya sea por ir a hacer el súper, por dejar a los niños al colegio, por ir al trabajo, y pues también tenemos que considerar que la realidad es que a veces esas distancias tenemos que tomar un transporte público o pues el mismo auto, usarlo de más, y pues esto nos representa un total de 100.60 pesos diarios en el día en que más se utiliza o en el día en que más se debe movilizar toda la familia. Entretenimiento. En el aspecto de entretenimiento lo consideramos al último no porque su importancia sea menor, sino porque es un gasto que ha ido en aumento a lo largo de los años. Si antes entretenimiento era salir al parque o jugar con una pelota, ahora es pagar internet, televisión, celulares y debido a esto se ha vuelto uno de los aspectos más caros. Gracias al aumento de la tecnología que ha ido acrecentando este gasto, con una representación de 103 pesos con 48 centavos. Pero bueno, concluyamos. El método que se utilizó para determinar el salario mínimo, que más adelante se les explicará, fue el método de la investigación. Es decir, a varios de nuestros compañeros en forma de equipos se les otorgó un tópico de los que conforman y se requieren para determinar un salario mínimo. Es decir, elementos que conformarían una vida digna con un sueldo en cuestiones monetarias, obviamente, en la zona de México, y a partir de ello se determinaron precios reales que se consideran a partir de las características de nuestra misma familia, que es conformada por 2 padres y 2 hijos. Pero existen otros métodos que, aunque no fueron considerados, también son válidos y se utilizaron como puntos de referencia que se les explicarán para tener más claro el de dónde sale y cómo se obtiene o por qué se eligió el método que se eligió, que fue el de la investigación. El método de investigación constaría como nuestro primer método y el método elegido, pero el segundo método sería el de la comparación. La comparación consta de tomar países aledaños o que tienen relación con México, convertir su salario mínimo a pesos mexicanos y a partir de eso hacer un promedio real. Este promedio nos dio 716.52 pesos mexicanos que deberían obtenerse de forma diaria para tener una vida digna, y más a continuación les daremos la explicación de por qué, a pesar de que es válido, no se tomó en consideración. El tercer método es a través del INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es un índice que se utiliza para actualizar los precios de productos y servicios que se requieren para la vida digna en precisamente nuestro país, México. El punto real es que se tomó el índice que se tiene desde 1965 y se actualizó hasta el 2021, hasta este año, para determinar un sueldo mínimo de 371 pesos, que como sabemos no es el reflejo real de lo que se gana, por lo que tampoco se puede tomar. Es más elevado, es lo que debería ser, no lo que realmente es. El cuarto y último método de referencia fue a partir de una tabla que nos proporciona la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y esta tabla tiene como título los precios de la canasta básica recomendable y poder adquisitivo del salario mínimo diario en México, que se pronosticó desde 1990 y nosotros como grupo lo actualizamos hasta el 2021 para determinar un salario mínimo de 211.80 pesos diarios por la jornada legal mínima, que es de 8 horas aquí en México. Aunque todos
absolutamente todos los que les comenté son válidos porque tienen fuentes, porque tienen un valor tangible. No se tomaron en consideración porque no es certero. ¿Qué tiene de diferente el proceso de investigación? Es que se toman los datos reales. Se toman los datos de un súper de clase media baja o media alta, en este caso es media baja por las características de nuestra familia. Se toman en consideración la zona de la localidad de la casa que debería tener nuestra familia. Y también se toman precios que se manejan en la zona, cosa que no consideran el resto porque el resto de los métodos generalizan no solo con un índice o no solo con un estándar que determinó una universidad, sino que también con países enteros. Esto es poco probable porque estamos tomando como ejemplo el promedio de una familia mexicana tradicional. Así que a partir de esto se toma en consideración para determinar el siguiente salario mínimo, que es el oficial que consideramos nosotros necesario para cumplir con las necesidades del mexicano, el método de la investigación. En retrospectiva, el salario que tiene nuestra familia es de 2 salarios mínimos, uno que obtiene la madre, uno que obtiene el padre, y representa 284.4 pesos mexicanos diarios que se obtienen. Pero tomando todo lo anterior, todos los datos que se fueron explicando poco a poco, el costo de vida digna en México, considerando los precios accesibles para la familia, en una zona de interés social, es de 692.18 pesos. ¿Nunca se han preguntado por qué en las familias mexicanas los integrantes tienen más de un trabajo o hay gente trabajando desde una edad muy corta o tiene que estudiar y trabajar o tiene un trabajo informal aparte del trabajo formal? Esto es porque el costo de vida que se representa es casi 3 veces lo que obtiene la familia con 2 salarios que pagan el mínimo al día en México. Los administradores del hogar no estiran el dinero por habilidad, es por necesidad, porque los precios y las necesidades están creciendo en desfase con el salario mínimo. Y esto se refleja en pobreza, en precariedad para el pueblo mexicano, para que quienes forman parte del 40% de los trabajadores mexicanos, lo anterior no se considera. Esto parte de un dato que nos da el INEGI. El INEGI nos dice que para finales del 2020, del año 2020, el 60.7% de los mexicanos ganaban entre 1 o 2 salarios mínimos, que es lo que representa nuestra familia, pero como ya vimos no alcanza, es decir, más de la mitad de la población trabajadora en México, de mexicanos, ganan entre 1 y 2 salarios mínimos al día, que no son suficientes, porque como mencionamos, el costo real de una vida digna representa 3 veces esta cantidad, aproximadamente. El otro 40% gana arriba de ello y aunque pudieran cubrir al día, a mayor riqueza, muchas veces son mayores las necesidades. Pero este no es el tema del momento. El tema de esta conclusión real es reflexionar acerca de si lo que se gana en México es realmente suficiente para pagar una vida digna en este país. Más de la mitad de los trabajadores mantienen a una familia con el mínimo o el doble del mínimo, que como ya consideramos no es suficiente. Y para nosotros todo esto nos deja clara una situación en forma de una pregunta. ¿El salario mínimo en México es suficiente? Después de todo lo que acabamos de mostrar, ¿creen que se deba tomar alguna medida para determinar un nuevo salario mínimo que realmente cumpla con las necesidades o que se deba bajar el costo? La finalidad de este video es dejar una reflexión y consideración. ¿Qué tan
tan importante es ganar más del mínimo como líder de una familia aquí, en México. La finalidad de este video es dejar pensando a través de datos qué tan necesario es buscar el crecimiento del salario mínimo y de la calidad de los trabajadores, porque a final de cuentas todo es una pequeña cadena, una fila de fichas de dominó donde uno representa mucho más. Es decir, un salario suficiente determina una calidad de vida suficiente, lo que determina un buen trabajador, y así sucesivamente se refleja en trabajo y en crecimiento al país. Aquí concluye nuestro video. Fuimos el grupo 1 de contadores públicos que llegó a una conclusión muy clara, y es que el salario mínimo no es suficiente en México, no paga la calidad de vida que requiere una familia y se requieren soluciones, se requieren medidas que se solicitan y deben ser exigidas a nuestros representantes en gobierno.